Buenas noches, mi nombre es Graciela Santamaría López y soy su asesora virtual en este módulo 20. Este espacio es nuestro segundo espacio abierto dentro de la semana y está pensado en resolver dudas, en poder apoyarles en las actividades que están realizando y pues lo que voy a comenzar a hacer en lo que llegan los compañeros, si es que llegan. Vamos a trabajar algunas de mis recomendaciones. He estado observando que justo la actividad número 2 es la que más les cuesta trabajo. Y bueno, esto puede ser que en algún punto, en algún momento, pasar de las tablas, hacer gráficas o trabajarlo, podemos irlo resolviendo juntos, ¿no? Entonces, para la actividad número 2, nos piden que hagamos una tabla de registro de 3 días de carne, de consumo de carne, que elaboremos 2 gráficas, una de barras con respecto al consumo de gramos de proteína por día y una circular con respecto al consumo de proteína por tipo de proteína. Entonces, vamos a trabajar en específicamente esto. Nos vamos al Excel, básicamente al Excel, y yo les tengo un ejemplo. Pues podemos contar a partir del día 1 qué es lo que consumimos, hacemos esta tabla de registro, ¿no? Qué es lo que consumimos en el desayuno, qué consumimos en la comida y qué consumimos en la cena. Y con esto podemos separar los productos, podríamos pesarlos. Si yo hice huevitos con jamón, entonces, ¿cuánto pesa más o menos o aproximadamente un huevo? Pues 50 gramos, pero son 2 huevos, entonces 100 gramos. ¿Cuánto pesa una rebanadita de jamón, no? O 2 rebanaditas. Si hago en la comida pollo, bueno, pues cuánto pesa una pieza de pollo, que es lo que finalmente se come cada quien. ¿Cuánto pesa el rollito de jamón cuando yo estoy en la cena, ¿no? Y así sacamos el total. Si digamos que aquí sumamos el total de las proteínas de origen animal. Por un lado el huevo, por un lado el jamón, por el otro el pollo. Y entonces decimos, en el día 1 consumí 300 gramos de proteína animal, que está, lo traducimos en una segunda tabla donde dice día 1, consumo total de proteína. Y esto va a ser reflejado en la tabla o en las gráficas de barras, que van a estar dadas por día, ¿no? Entonces aquí dice 300, del día 1, perdón, aquí, es que está un poquito aquí. Ajá. El día 1 estoy consumiendo 300 gramos. El día 2, 500 gramos. El día 3, 342 gramos. Ojo, he observado que de pronto aquí algunos compañeros se distraen y hablan del total de proteína o nos hablan de pollo, de res, de puerco, ¿no? En realidad, esta primer tabla nos piden que podamos separar por día el consumo total de gramos por proteína, ¿ok? Eso sería para la primera gráfica. Para la segunda gráfica me piden el porcentaje por el tipo de proteína. Y para eso yo tengo que separar. Ya tengo mi total, ¿ok? Pero ¿cuánto de esto es pollo? ¿Cuánto de esto es pescado? ¿Cuánto de esto es res? ¿Cuánto de esto es cerdo? ¿Ok? Y entonces, ya que tengo los gramos de estos 3 días, es decir, en total en 3 días consumí 354 gramos de pollo y en total de los 3 días consumí 400 gramos de pescado, 300 de res y 88 de cerdo. Ok, pero eso hay que pasarlo a un porcentaje, por lo tanto podemos hacer una regla de 3. ¿Cómo es una regla de 3? Tenemos
primero el total de todos los gramos consumidos, que son 1,142 gramos. Esto es a mi 100%. Muy bien. Y si yo quiero identificar de mi 100%, ¿cuánto de pollo es el porcentaje? Observamos que esta es mi incógnita. Por lo tanto, multiplico los 354 gramos por 100 y lo divido entre el total de toda la carne que comí. Y así obtenemos el 31%. ¿Cómo es más sencillo en Excel? Bueno, decimos, estos 1,142 gramos es mi total de todo lo que consumí en 3 días. Si ustedes observan aquí, yo ya hice la fórmula, es igual esta casilla más esta casilla más esta casilla me da un total. Y esto yo sé que es el 100%. Por lo tanto, mi suma de estos 3 días de todo lo que consumí de pollo será el total de pollo. Pero entonces pongo, si ustedes observan, es de 22, que es el pollo que se consume por 100, entre de 21, que es mi total de consumido. Aquí hay un truco. Podemos, digamos que fijar esta casilla, la casilla de 21 en este caso, que es la casilla que es el total de consumidas. Para conocer el porcentaje de cada uno, lo vamos a multiplicar siempre, perdón, lo vamos a dividir siempre contra el total de todos los gramos consumidos. Entonces, si lo fijamos con un signo de pesos, esa casilla no se va a mover. Le damos Enter. Y si ustedes se dan cuenta, podemos jalar esta fórmula a toda la tabla y obtenemos todos estos datos. Miren. Voy a borrar aquí. Lo ponemos aquí. Y jalamos. Y entonces ya tenemos el total en porcentaje. Bien. Pero además nos piden que de esta tabla hagamos una gráfica en forma de pastel. Es decir, este pastel es mi 100%. ¿Cuánto de mi 100% consumo yo de pescado? El 35%. ¿Cuánto de res? En gris tengo el res. 26%. ¿Cuánto de pollo? El 31%. ¿Cuánto de cerdo? El 7.7%. ¿no? Y entonces podemos hacer una gráfica. Tomamos nuestra tabla, la seleccionamos. Y nos vamos aquí arriba a insertar. Y escogemos un gráfico de pastel. Un gráfico de pastel. Pero resulta que a mí me piden el tipo de carne consumida y no los gramos. Entonces me voy aquí y voy a seleccionar datos y en seleccionar datos digo, bueno, total de consumida no necesito y gramos tampoco, sino el porcentaje de el tipo de proteína. Y así quedamos. También podemos ponerle, agregar datos de etiquetado. Y con esto tenemos la segunda tabla. Y con esto tenemos la segunda tabla, que es la gráfica de pastel. Otro punto donde hemos observado que un poco se detienen para entregar esta actividad, precisamente es a partir de esta reflexión que hemos hecho, es decir, cuánta carne consumimos, qué tipo de carne consumimos. Yo aquí observo que estoy consumiendo bastante pescado y pollo, un poco menos res, pero sí bastantito, ¿no? Y en menor medida, cerdo. Ok, y entonces la reflexión es, ¿tú sabías que de acuerdo a esta alimentación, de acuerdo a este tipo de producción, cuando se consume o se produce 1 kilo de huevos, se están emitiendo 4.8 kilogramos de CO2 de este gas que contribuye al efecto invernadero? ¿Sabías que por cada kilo de pollo se está emitiendo al medio ambiente 6.9 kilogramos de CO2? Por cada, que es lo más común, comer carne de res, por cada kilo de carne de res se
emite 27 kilogramos de CO2 y van a decir, oh, por Dios, pero ¿cómo? O sea, yo tampoco es que sea no es precisamente solo las vacas están emitiendo CO2, sino es todo el proceso en el que se produce una vaca el que está llevándonos a estas emisiones. Entonces, la reflexión para llegar a este punto de reflexión es observar lo que estamos consumiendo en casa. Podemos hacer una tablita donde veamos, observemos el tipo de proteína. Ya dijimos que es en gramos, al menos para las dos preguntas anteriores, y ahora hay que traducirlo en kilogramos. ¿Por qué? Porque al compararlo con esta tabla, me lo piden en kilogramos. Entonces, ¿cómo hago esto? Nos vamos a una fórmula dentro del Excel, es muy sencillo. Le pones igual y decimos, bueno, el total del huevo consumido, ok, en este caso son 200 por 2 días que consumí huevo, por 1, que se refiere al kilogramo, entre 1000, que son 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Con esto estamos concretando la regla de 3, ¿no? Y me va a dar el total de estos 200 gramos, equivale a 0.200 kilos de huevo. Y entonces lo comparo contra los kilogramos de este gas de CO2 emitidos. ¿Cómo hacemos esta fórmula? En Excel pones igual la casilla E31, que es finalmente cada kilogramo de consumo de proteína animal. En este caso es por 0.48. ¿De dónde sacamos este 0.48? De la tabla que nos han dado como referencia en la actividad número 2. Y lo dividimos entre 1, ¿ok? Para concretar la regla de 3. Si ustedes observan, tenemos que ir llenando los datos. Las casillas E32, E33, E34 son las que ya realizamos nosotros. Y este dato que está aquí de 6.9 lo vamos a encontrar en esta tabla, ¿sí? Estos datos nos los dan en prepa en línea y lo divido entre 1 y así me da el total. Propiamente de estos, con entregar solo la tabla de emisión es suficiente, es decir, aunque yo entregue esta tablita es suficiente. Y por supuesto, hay que hacer el análisis de las gráficas que ya entregamos y hay que hacer el análisis de la tabla que acabamos de generar sobre la equivalencia del consumo de los productos pecuarios. Ok, ¿qué podemos analizar de esto? Bien, con respecto a lo que yo consumo, tengo una capacidad y un poder de decidir qué es lo que podemos reducir o aumentar si queremos un bienestar o estamos buscando una regulación de nuestro medio ambiente. Es importante reconocer que el CO2 es un gas que contribuye al efecto invernadero y por lo tanto al problema del calentamiento global. Y en ese sentido podrías o te invito a hacer una reflexión con respecto a qué nos ocurre o cómo contribuimos hasta inclusive con lo que comemos a provocar este calentamiento global o a reducirlo. Muy bien. Pues recuerden que mi figura, el asesor virtual, mi función es apoyarlos, ayudarlos, resolver dudas. Y estos espacios están abiertos precisamente para ayudarles con estas actividades. En este momento, pues ya no ha llegado nadie más. Por lo tanto, vamos a dar el cierre de esta sesión. Pero los invito a escribirme cualquier duda o pregunta, incógnita. Con mucho gusto los estaré atendiendo por mensajería. Y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.